Amada Iglesia, muy buenos días. Hoy continuamos con nuestra serie Aprendiendo a Vivir como Abraham. Pero antes de continuar, te invito a que podamos nuevamente inclinar nuestros rostros y disponer nuestros corazones para que el Señor pueda hablar a nuestras vidas. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias en esta hora por tu presencia, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Te rogamos, Dios, hoy, que seas tú una vez más hablando, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Sea tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, instruyéndonos, corrigiéndonos, Señor, amonestándonos, llevándonos, Señor, al verdadero conocimiento de lo que es tu perfecta y buena voluntad. Enséñanos en esta mañana lo que tú quieres tratar con cada uno y que conociéndolo pongámoslo en práctica, Señor. Necesitamos de ti cada día y hoy no es la excepción. Quedamos, Señor, quedamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. En esta hora vamos a ver un tema que es superando las dificultades. Y como estamos viendo justamente la historia de Abraham, a la luz de su historia, vamos a ver 6 aspectos que se citan en el Génesis y que vamos a ver las diferentes respuestas que tuvo Abraham. Algunas, diríamos, correctas, buenas, y otras no. Pero que de todas podemos aprender para aplicarlas a nuestra vida. Capítulo 14 del Génesis termina, diríamos, con una batalla que encontramos allí en el Mar Salado. Todos conocemos como el Mar Muerto, ¿verdad? Son 9 reyes que se enfrentan en 2 grupos, uno de 5 y otro de 4. La historia la conocemos todos, hay un vencedor y el vencedor básicamente lo que hace ahora es retirarse a sus campos y llevarse consigo a aquellos que son bienes y personas, producto de lo que se conoce como trofeo de guerra. Entre este trofeo de guerra están no solamente los habitantes, sino también los siervos y los esclavos. Y allí está Lot, el sobrino de Abraham. Le es comunicado a Abraham de esa circunstancia. Y entonces, ahora Abraham va a tener que empezar a convocar a su gente para ir al rescate de Lot. Vamos aquí a conocer una primera enseñanza que nos deja la vida de Abraham. ¿Cuál es? Ante la necesidad extrema del prójimo, Abraham no es indiferente. Ante la necesidad extrema del prójimo, Abraham no es indiferente. Ahora, no es como que, bueno, ¿qué te parece si vamos a tal sitio y tú agarras tus cosas tal como estás y sales? Estás yendo a un combate, a una lucha cuerpo a cuerpo. Es una batalla, considéralo. Y para ir a una batalla, a una guerra, tienes que prepararte. Abraham tiene que básicamente preparar a sus siervos, a sus esclavos, acondicionarlos con las armas necesarias. Es decir, tiene que haber una inversión económica de parte de Abraham. Hay un desprendimiento que tiene que hacer, no solamente económico en los insumos necesarios para ir a la batalla, sino también en esa colectividad humana que implica a sus siervos y esclavos, que es justamente, diríamos hoy, es la fuerza armada con que cuenta Abraham para ir a rescatar a Lot. Hay en un sentido un gasto de parte de Abraham. No sé si alguna vez te diste cuenta de esto. Porque Abraham tiene que equipar debidamente a su gente para ir tras Lot. El resultado es conocido por todos, logra rescatarlo, ¿verdad? Se recupera a Lot, a los bienes de Lot, las mujeres, los criados, los esclavos, todos los bienes. Perfecto. Uno diría, qué bueno. Ahora, cabe una pregunta aquí. ¿Qué obligación tenía Abraham de ir a rescatar a Lot? ¿Acaso no hace mucho Lot había decidido ir eligiendo él primero a Sodoma, de donde es justamente tomado preso y llevado cautivo? ¿No es acaso Lot quien decidió primero, dijo,
para mí esta tierra es lo mejor y voy a ir. ¿Y por qué Abraham dice, bueno, tú decidiste, Lot? ¿Te das cuenta? Bien pudo decir eso. Ahora dirás, no, es que su sobrino. Hay un vínculo consanguíneo, un vínculo de sangre. Pero yo pregunto, ¿eso realmente lo obligaba legalmente, diríamos? ¿O es más un deber moral? Es mi familia, que es otro tema. Hay un deber más aún porque está delante de mí alguien que realmente es mi pariente, alguien que me une algo. Pero ¿qué pasa cuando hay alguien que tiene una necesidad extrema y no me une nada? ¿Haría lo mismo? Preguntémonos. Porque quiero que pensemos también en esto. Porque las necesidades y extremas son muchas en una diversidad de personas. No solamente en los familiares, no solamente en los conocidos, no solamente en aquellos que nos une algo, no solo en aquellos con los cuales nos debemos moralmente ayudar. En este tiempo de pandemia, algunos hemos podido, ¿verdad?, continuar con la labor virtualmente. Gracias al Señor por ello. Pero otros no, sobre todo en la cuarentena estricta, ¿te acuerdas? Gente que requería para poder mantener la casa, salir a las calles, porque en ese día a día, no virtual sino presencial, es que podía adquirir los ingresos necesarios, pero que no lo tenía. Frente a esa necesidad, ¿qué hicimos? Y frente a esa necesidad que hoy sigue vigente, ¿qué hacemos? Porque es bueno conocer la historia de Abraham, pero mejor aún es cómo entender esa historia a la luz de estos días y cómo la aplicaría yo para mí hoy. Ante una necesidad extrema, Abraham básicamente no resultó indiferente. Porque es muy fácil decir, bueno, que otros lo ayuden, pues, ¿verdad? Que la iglesia ayude, acá hay necesidad que la iglesia ayude. Y déjame decirte, hermano, la iglesia ayuda en todo lo que está a su alcance. Y eso lo vamos a compartir en la próxima asamblea informativa, en 2 semanas. Pero me llama la atención cuando decimos, bueno, que ayuden, pero no decimos ayudemos, me involucro. Hace un par de días escuchaba una radio de alcance nacional y le comentaba a los radioyentes, miren, acá hay un caso dramático, decía la locutora. Hay una mujer a quien se le ha dicho que su hijo tiene una enfermedad tal, rara, que necesita una medicina que solamente la puede conseguir en el extranjero. Y ellos no pueden tener esta facilidad. Entonces están trayendo justamente esta radio de alcance nacional para que se comunique a la población y que quien pueda ayudar. Y esto decía justamente quien transmitía esta noticia. Decía, bueno, quienes puedan ayudar, puedan. Pero en un momento mostró una empatía, si no era que voy a dar un anuncio a la colectividad. Pero, perdóname, la radio, no. Yo que estoy dando la noticia, no. Siempre es, ¿por qué no lo hacen? Miren, aquí hay algo por hacer, pero yo no. ¿Cuándo somos nosotros en los casos que no se tratan de los nuestros? No podemos atender a toda la población, pero aquellos que están a nuestro alcance, ¿has considerado ayudarlos en algún momento? Y si lo hemos hecho en alguna oportunidad, ¿podemos seguir haciéndolo? ¿No crees que ese ejemplo también nos dejó el Señor? Y a eso nos llama. Génesis 14, es interesante que la historia aquí continúa y el rey de Sodoma le va a decir a Abraham lo siguiente: dame las personas y toma para ti los bienes. Y frente a este ofrecimiento que le está haciendo el rey de Sodoma a Abraham, uno diría, bueno, ¿qué oportunidad? Bueno, esto es la retribución por haber justamente ido, rescatado, no solamente a Lot, sino al rey de Sodoma incluso, y a todas esas personas que estaban allí, ya cautivas. Bueno, si consideramos hecho una inversión para ir allá, me parece que sería justo, ¿verdad? Equitativo, está bien, lo puedo aceptar. Pero ¿cuál fue la respuesta de Abraham?
nada tomaré de lo que es tuyo. Abraham tenía clara conciencia de lo que le correspondía a él y de lo que es de otro. Allí estaban retenidas no solo personas, sino también bienes. Bienes de Sodoma, entre otros reinos. De lo cual, efectivamente, nada de aquello era de Abraham. Y es allí donde podemos nosotros comprender lo siguiente. Abraham tiene claro esto. Él, por más que haya sufrido una pérdida económica, sabe que no depende del hombre que tiene delante, de ese rey, el que él pueda enriquecerse. Es más, ante este perjuicio patrimonial, Abraham se va a enfocar en el verdadero proveedor, como una segunda enseñanza que nos deja aquí Abraham. Abraham se enfoca en el verdadero proveedor, que obviamente sabemos que es Dios. ¿Por qué? Porque ya deja de oír la voz del rey de Sodoma y ahora empieza a oír al Señor. Génesis 15, verso 1 dice lo siguiente: no temas, está hablándole Dios a Abraham. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Si estamos hablando de retribución, de premio, de recompensa, uno se puede imaginar hablándole de Dios a Abraham. Bueno, entonces no te preocupes, Abraham, porque de esa recompensa que pudo recibir del rey de Sodoma, porque yo me voy a encargar de tu recompensa. Tu galardón será sobremanera grande. No te preocupes. Pero es interesante que Dios no empieza hablando del galardón, sino empieza diciendo, yo soy tu escudo. Y antes de ello empieza diciendo, no temas. Y me llevó a pensar, o sea, ¿por qué no hace referencia a lo segundo? Y empieza por algo que aparentemente no está en ese escenario. Recordemos, ha tenido que hacer un gasto para ir a la batalla. Ahora, ¿qué vemos aquí? Tiene un perjuicio económico, tal vez tiene perjuicios también humanos, gente que ha caído, ¿no?, en ese rescate. La Biblia no lo dice, pero tampoco dice lo contrario, pero es lo natural en un campo de batalla. Sin embargo, fíjate, es un hombre que ha menguado en su matrimonio, ha menguado en la protección de hombres, y ese, diríamos, clan en el cual él está al frente ya es ahora menor. Él puede estar pensando, ¿qué pasa si esos reyes nuevamente se agrupan y me atacan? Buscan venganza. Es entonces que aquí le dice, Dios que le dice, yo soy tu escudo. Y es por eso que empieza así el Señor hablándole, diciéndole, ¿sabes qué? Yo soy tu protector, Abraham. No te estés viendo a ti ni los recursos que tienes. Yo soy quien te cuido. Yo me encargo de ti. Y si esto es así, Abraham, entonces no temas. Y es por eso que empieza hablándole de esta manera. Porque Dios, que conoce lo que hay en nuestro interior, sabe perfectamente que esto se está dando en la vida de este hombre que nosotros no vemos a través de una lectura rápida de las Escrituras. Pero por algo Dios le dice y empieza así: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y luego continúa con el tema de galardón. Te pregunto, hermano, amigo, ¿hay algo que aflige hoy tu alma? ¿Hay algo que impacta tu vida, que te turba? Que tú necesitas darte cuenta que el mismo Dios de Abraham es también tu Dios. Que Él también es tu escudo. Que Él también cuida de ti. Que Él también está interesado en protegerte y en proveerte. Que Él es aquel que dice, no temas. No temas, yo estoy contigo, hijo, hija. Yo soy tu escudo. Si tienes temores o alguna situación que aflija tu corazón, díselo una vez más al Señor.
Sabemos que Él lo conoce, pero derrama tu corazón delante de Él. Recuerda, es el mismo Dios de Abraham, el que tenemos. Tal vez hagamos nuestras esas palabras del salmista, que en el Salmo 56 dice lo siguiente: en el día que temo, yo en ti confío. Es un pasaje hermoso. En el día que temo, yo en ti confío. Y esta relación de confianza entre el hombre y Dios no es espontánea. Nació en Dios. Él lo buscó primero. Y es justamente en esa relación de el Dios de los cielos que quiere entablar una relación con el hombre aquí en la tierra, en búsqueda de esa respuesta del hombre hacia Dios. En esa relación personal, en esa comunión, es que se gesta, ¿qué cosa? Esa confianza. Esa confianza de la criatura hacia el Creador. Del temporal, que es el hombre, hacia el eterno, que es Dios. Abraham no confía en el hombre para su provisión. Recordemos, él llegó de Egipto millonario, rico. Pero él está esperando en Dios otro tipo de cuidado y de galardón. Ante el perjuicio patrimonial, recuerda, Abraham se reenfoca en el que es su verdadero proveedor. Tal vez esto sea fácil decirlo, pero hay que ir aprendiéndolo paso a paso. Porque la vida de fe en la práctica hay que ir asimilándola para poder desarrollarla como Dios quiere. Y es por eso que podemos entender esta respuesta aún de Abraham a esta declaración que Dios le hace. Y Génesis 15, versos 2 y 3, dice lo siguiente: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. No siempre está sintonizado el corazón del hombre con el corazón de Dios. Muchas veces tenemos nosotros nuestros propios objetivos. Y es interesante que en el corazón ahora de Abraham, él cuando piensa una recompensa, no está pensando como el rey de Sodoma: mira, acá hay bienes, tómalos, llévate todo. No, porque más o menos Abraham también tiene recursos. Pero Abraham, cuando le responde a Dios y piensa en un galardón, en algo que ha de recibir de Dios, no piensa en recursos materiales. Está pensando en algo que para Abraham es mucho más sublime y que no consigue con dinero. ¿Qué está pensando? En un hijo. ¿Qué me vas a dar, Dios? Mira que ando sin hijo. Mira, no me has dado prole. Pudo haber dicho: ¿cuántas veces he ido y venido por estas tierras de la promesa, Dios? Ya la estoy conociendo de sur a norte. Y sin embargo tú me has dicho que esta tierra tú me la has de dar y será para mi descendencia. Pero para que haya descendencia necesito por lo menos un hijo. Y no lo hay. ¿Qué galardón? ¿Qué recompensa? ¿Qué premio? ¿Qué dádiva espero yo? No algo material, sino esto. Un hijo. Y yo confié en ti, Señor, y por eso vine a esta tierra. Sigo confiando, pero Señor, no puedo dejar de decirte que estoy inquieto, porque no veo que eso sea realidad. Y esa es realmente también una vivencia nuestra, hermano, hermana. ¿Cuántas decimos: sí, Señor, confío en ti, y de pronto vemos que no acontecen las cosas como quisiéramos y emergen las dudas en nuestro corazón? Cuando hay cambios de hábitos súbitos, extremos, ¿no? En un momento, una hipomanía, vamos hasta lo sublime, lo alto, amén, aleluya, te exalto, Dios, y de pronto voy a un barranco espiritual, emocional, a una depresión increíble, de extremo a extremo.
Y a veces nos comportamos así aún como creyentes. Por eso, una tercera enseñanza que nos deja Abraham es que ante la incertidumbre, Abraham vuelve a confiar. Vuelve a confiar porque no es sencillo, ni para Abraham ni para nosotros muchas veces, seguir allí perseverando, viendo la realidad que nos rodea y que es difícil. Génesis 15, versos 4 en adelante dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le creyó a Dios. Hay una renovación en la confianza entre este hombre y su Dios. Pero esta renovación de confianza no implica que va a estar exento de dificultades en el camino. Y ese es el tema, cómo superar las dificultades en el camino, incluso hoy nosotros, en la vida cotidiana. Y sobre todas ellas hay que adoptar decisiones sobre la marcha muchas veces. ¿Cuántas veces en este transcurso de la pandemia, por ejemplo, hemos tenido que afrontar algún tipo de enfermedad? Y no necesariamente el COVID-19, sino otro. Y que nos hace ver nuestra temporalidad, la limitación de nuestro ser. Donde hay congoja no solo personal, sino también familiar y preocupación. ¿Cómo ir a un hospital? Ahí solamente es hospital COVID o piso COVID, no hay lugar para ir. Otra vez no tener los recursos. ¿Qué si en un determinado momento alguien en casa ha fallecido? Ahora imaginemos ese dolor que llega sobre todo ese hogar, pero agrégale algo. Esa persona que ha fallecido tal vez era el medio por el cual habían ingresos en casa. Entonces el escenario en ese hogar se agudiza, ¿verdad? Es más dramático. ¿Qué de aquellos casos que en esta pandemia, por ejemplo, ya salió en los diarios, ¿no? Que los problemas matrimoniales, ¿no? Han proliferado? Probablemente porque antes de la pandemia ya existían y se han agudizado y han hecho crisis en la pandemia. Y otros que en la pandemia han empezado ya es en crisis hoy. Hay situaciones sobre la marcha que tenemos que tomar decisiones. No siempre sencillas. Hemos planificado muchas veces a inicio de año. Pensamos que vamos a hacer tal o cual cosa. Tenemos un futuro proyectado, esperado, y de pronto, quincena de marzo, pandemia. Todo el escenario cambió. Toda nuestra vida cambió. Toda la vida de la familia cambió. Fue un año, el 2020, diferente para todos. Probablemente con dificultades y para algunos con más dificultades que para otros. Pero ante la incertidumbre, la enseñanza que nos deja Abraham es justamente volver a confiar. De allí que el salmista, en el Salmo 24, creo que nos deja también algo para reflexionar y tenerlo presente, cuando dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermanos, no dejemos que nuestros corazones desfallezcan cualquiera fuera la situación que vivamos hoy. El llamado es a renovar nuestras confianzas en aquel que es nuestro Señor, el autor de la vida. Génesis 16 continúa la escritura diciendo lo siguiente: dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham
al ruego de Sarai. Una cuarta enseñanza que nos deja ahora Abraham es que ante la perspectiva humana, Abraham obedece la voz equivocada. Ante la perspectiva humana, Abraham obedece la voz equivocada. Esto es algo, por ejemplo, de lo que no debemos hacer nosotros. Ahora, aquí Abraham obedece, la voz de su mujer y no la voz de Dios. Ahora, no es que no vayamos a considerar nunca la voz de nuestras esposas, ¿verdad? No estoy diciendo eso, porque si lee los capítulos siguientes, cuando tiene esa diferencia ya, la familia de Abraham y Sarai con Agar, y Agar sale de casa, ¿qué le dice Dios a Abraham? Oye la voz de tu mujer. Es decir, este es un caso de excepción. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos tratando es cuando estamos oyendo una voz contraria a los planes de Dios. La esposa aquí no puede brindar un hijo. Todos también conocemos la historia. Pero ella dice, bueno, ¿sabes qué, Abraham? Finalmente de esta situación yo no soy responsable. Es interesante que Sara es principista, hoy diríamos es bíblica, ¿no? Es una teóloga, tiene claro concepto de que el autor de la vida, ¿quién es? Es Dios. Y claro, Dios da la vida, pero lamentablemente no a través de mí. Eso es lo que está diciendo Sara a Abraham. Si hay un responsable que yo no pueda tener un hijo, ya sabes quién es. Ahora, Dios es causante de mi esterilidad. Eso le dijo Sara. Claro, no hay fertilización in vitro, no hay vientre de alquiler, no tenemos las clínicas que hoy tenemos, ¿verdad?, en esa época. Pero a Sara no se le ocurre mejor solución que entonces, ¿tú te acuerdas, Abraham? Bien pudo haberle dicho esto. ¿Tú te acuerdas, Abraham, que a mí me pusiste a disposición de los egipcios? ¿Te acuerdas? Bueno, ahora yo te pongo a mi egipcia a tu disposición. Y eso es lo que hace. Tengamos por medios humanos lo que no podemos tener por medio de Dios. Y le dan la ayuda del caso, según Sara. Sara busca brindar una solución. Llégate, mi sierva. Eso es lo que le dice literalmente a Abraham, su marido. Y si uno lee esta frase, tiene que hacer un alto necesariamente. Y uno decir, perdóname, ¿no son esposos Abraham y Sara? Oye, estamos hablando de Génesis, ¿no? Son 15 capítulos de Génesis, no es mucho. ¿Dónde quedó aquello de, y por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer? Esa unión inquebrantable. ¿Dónde quedaron estos principios en la familia de Abraham y Sarai? ¿Qué le está pidiendo esta esposa a su marido? Pregunto, ¿superamos nosotros las dificultades temporales y terrenales aún a costa de violentar los principios de Dios porque nos parecen oportunos y aún justificables? Hace algunos años conocí a un hermano aquí en la congregación de Miraflores, él extranjero, entre muchos que han venido, pasado por trabajo aquí en la ciudad. Y recuerdo el día que él ya se estaba despidiendo de la congregación de retorno a su país y conversando me dijo, el gran problema que he tenido aquí es la corrupción. Porque yo vine enviado por mi empresa a hacer negocios, ¿no?, transnacionales aquí. Pero cada que iba a una compañía y sobre todo a alguna entidad del Estado, me pedían una coima. Qué vergüenza. Pero yo soy creyente. No puedo hacer eso. No lo hacía. Era fiel a su Señor en los principios. Obviamente no ganaba la licitación. Y al no tener licitaciones ganadas, ¿qué pasaba? Allí, en el lugar de origen, decíamos, bueno, no podemos seguir sosteniendo el proyecto, tienes que regresar. Pero hay dos posibilidades, ¿verdad? O
¿Quebramos los principios bíblicos para nuestros propósitos o no? Dios, diríamos, hasta aquí, hasta este punto en la vida de Abraham y de Sara, habría demorado ya 10 años y no hay un hijo. ¿Y qué dice Abraham? Bueno, pues, hagámoslo. Y ante la perspectiva humana, Abraham aquí obedece la voz equivocada. Me pregunto, ¿cómo superamos nosotros las dificultades del momento? ¿Solamente por la razón? Esto es lo mejor que nos puede... La mejor manera que podemos resolverlo es esta. A costa de incluso violentar los principios de Dios. Me pregunto, miren ahora el escenario en casa de Abraham y de Sara. ¿Pasa acaso Agar de ser esclava a ser señora en ese hogar? Voy a decir una frase un poco más fuerte. Quiero que me entiendas el contexto. ¿Hay un amante en casa? Algo más. ¿Hay un trío? Y no porque los tres vayan a la cama, sino están los tres que intervienen. Y se agudiza más la situación, porque hay, como se llamaba antes, un hijo extramatrimonial en camino, promovido por la misma esposa. ¿Quién se hubiera imaginado este escenario en este hogar? ¿Te imaginas? Claro, Sarai justifica sus hechos. Es que voy a prohijarlo. Eso está permitido culturalmente en la sociedad. Esto, además, es legal. La pregunta, cuando se trastoquen los principios de Dios en la sociedad que vivimos hoy, siglo XXI, porque culturalmente se ha aceptado algo, ¿lo vamos a hacer? Porque legalmente esté permitido, pero aun cuando violente los principios de Dios, ¿lo vamos a hacer? Dos ejemplos sencillos. Antes solo se hablaba de matrimonio, hoy ya es natural, es más, creo que hay más convivencias que matrimonios, ¿verdad? Ya es algo culturalmente aceptado y es más, también legalmente regulado. Pero a los ojos de Dios, ¿está bien? ¿Te das cuenta? Relaciones prematrimoniales, igual, y así. Pueden haber varios casos. No necesariamente lo culturalmente aceptable o legalmente permitido va de la mano con los principios de Dios. La cultura social, hermano, hermana, llegan a dictar en tu vida las decisiones. Consideramos los costos cuando nos salimos de los principios de Dios para adecuarnos a este mundo. ¿Cuántas veces hemos adoptado decisiones razonables, pero que finalmente resultan incompatibles con los planes de Dios? Hay una quinta enseñanza que nos deja esta sección de la Escritura. Ante el conflicto emergente, Abraham muestra indiferencia. Ante el conflicto emergente, Abraham muestra indiferencia, que es otra actitud, diríamos, que desdice la de un hombre de fe, ¿no? Porque diríamos, es un hombre que se hace desentendido, es un hombre que la solución es la de otro, no tiene por qué él intervenir. Es impactante cuando al comienzo hablamos, ¿no? Porque está en la Escritura, frente a la necesidad y la problemática de otros, él va, ¿no? Es proactivo, interviene. Pero ahora la situación de coyuntura está en su propia casa, pero no quiere intervenir. Eso es lo que está pasando ahora con Abraham. Es bueno para con otros, pero no así para con los propios. Génesis 16 dice lo siguiente: y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Está hablando de Agar a Sarai. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía,
ella huyó de su presencia. Sarai va a reclamarle a Abraham ante el hecho de que está siendo afligida por Agar, porque la menosprecia. Y entonces va donde Abraham y dice, Dios juzgue entre nosotros dos. Yo pregunto, ¿y por qué no entre nosotros tres? Pero esa es la confrontación directa que va Sara a Abraham. Y aquí viene la respuesta, diríamos, hoy conyugal de Abraham, ¿no? Le diría, Sara, Sarita, mamita, ¿sabes qué? No es mi tema. Recuerda, tú la metiste en la cama. Además, es de tu propiedad, recordemos, es una esclava. Tú tienes, por lo tanto, toda decisión sobre ella, sobre su vida y su permanencia aquí. Haz como te parezca, yo no intervengo. Esa fue la respuesta en palabras de hoy, de Abraham a su mujer. Cuando somos parte de un problema álgido, de quiebre familiar, laboral, vecinal, de iglesia, ¿podemos ser indiferentes? ¿Podemos decir, eso que lo resuelva el otro? Yo no tengo nada que ver allí. No. Mira, lo hiciste tú, decide tú. Ese no es mi tema ni es mi pleito. Pareciera que soy un tercero sin voz ni voto, ¿verdad? No me compete. Pero me olvido que también es mi tema, es mi asunto, es mi pleito, es mi casa. Pero me hago desentendido. Ante el conflicto emergente que hizo acá, Abraham muestra indiferencia. Y vemos que hay un tránsito aún en ese escenario entre los que participan del mismo. Hay una mujer que desprecia a otra y esa otra es afligida, ¿verdad? Y en ese escenario, entonces, ahora la segunda dice, ok, pero yo soy la señora, entonces ahora yo te voy a afligir a ti, al punto que la primera huye, no resiste y se va. ¿Venganza? ¿Abuso de poder de ese estado de autoridad? ¿Alguna vez consideraron a Agar? Agar es una esclava, ciertamente. La cultura y la ley es distinta. Considerada un objeto, una cosa, un bien. Por eso se negociaban, se comercializaban. Pero es una persona. Fijémonos hoy en un paralelo. Es una dependiente, ¿verdad? Y si fuera dependiente y estuviera en nuestra casa, ¿hablaríamos de violencia doméstica? Si es una trabajadora del hogar que nos apoya, un día, 2 días a la semana, una vez al mes, lo que fuere. ¿No te parece que ha habido excesos en el ámbito sexual, excesos en el ámbito verbal, excesos, digamos, que hoy se traducirían acoso laboral? ¿Hemos sido testigos de ello alguna vez nosotros? ¿O hemos sido nosotros sujetos de ello? Afligiendo a terceros, ¿vamos a solucionar las relaciones? ¿Alguna vez hemos sido nosotros las víctimas? ¿Cómo está tu corazón hoy? Si nos compete, no nos mantengamos indiferentes, como Abraham. Hay tiempo para actuar y a cada uno le corresponderá dar cuenta de ello. En esta parte de desarrollo de la historia bíblica nace Ismael. Abraham tiene ya 86 años. Han pasado 11 desde que salieron de Harán. Ismael es el hijo único, ¿no?
Ahora ya creció, tiene 13 años, es un adolescente en casa. Y bueno, ya han pasado los años y Saraí y Abraham lo ven, bueno, será el único. Es él, pues, ¿no? Es él, el hijo esperado. Pero el relato bíblico nos dice una última enseñanza hoy día. Ante la resignación, porque Abraham ya tiene 99 años, ante la resignación, Abraham vuelve a oír la voz del Todopoderoso. Abraham vuelve a oír la voz del Todopoderoso después de haber oído otras voces. Génesis 18, del 11 en adelante, dice lo siguiente. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite? Siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Fe o razón. Es una dualidad que enfrentamos todos en algún momento, donde debemos tal vez aprender a desconfiar de nosotros mismos y confiar más en Dios. Hay que volver a reconsiderar esa sobrenaturalidad de Dios y de su poder frente a lo que resiste es la limitación humana, que se van a cruzar en ese camino. Y entonces hay situaciones en que nosotros vamos a tener que decir, ya no podemos más. He hecho todo lo que está a mi alcance y debo rendirme. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Señor, ya no me queda nada más por hacer. Esto está fuera de mi control. Dependo absolutamente de ti. Te necesito. Porque esto ya sobrepasa mis fuerzas, mis posibilidades, mi entendimiento. Ya no doy más. Me resigno, pero confío. Y sigo adelante con lo que tengo. Y es aquí entonces donde Dios nuevamente se manifiesta a Abraham. Porque aun cuando es imposible para el hombre lo que va a vivir justamente Abraham y Sarai, Dios es un Dios de imposibles. A la edad de 100 años, Abraham ve a su hijo Isaac, el esperado, el de la promesa. Han pasado 25 años desde que esta promesa iniciara, 25 años. Y con promesa, imagínate, ¿cuántas veces nosotros en el camino tal vez hubiéramos ya tirado la toalla? Me llama la atención lo que cita el capítulo 11 de Hebreos de Sara, cuando dice en Hebreos 11:11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Estaba en ella? No. ¿Estaba en quién? En Él, en Dios, que es fiel a su palabra y fiel a sus promesas. Hay 6 cosas que no debemos olvidarnos. Estas reacciones de Abraham, que como responde a las soluciones que busca brindar a los conflictos, a las situaciones de coyuntura. Algunas correctas, algunas de ellas incorrectas, como lo ves en pantalla. Pero apliquemos a nuestras vidas las correctas, no las incorrectas. Recuerda, Dios no se olvida de sus promesas. No es que Él se retrase, es que es en su tiempo. Dios crea donde no hay expectativa de vida, donde las posibilidades de vida son 0. Él hace fructificar el desierto y lo convierte en un valle fértil.
Termino con un versículo, 2 Timoteo, una convicción que tenía Pablo en su corazón, que dice, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa frase, porque yo sé a quién he creído, porque yo sé a quién he creído. Y que esa también sea nuestra convicción, hermano, hermana, en este día. Que podamos renovar nuestra confianza en el Señor Todopoderoso. Que más allá de lo que nosotros podamos vivenciar, estimar, razonar, confiemos en aquel que conoce realmente toda nuestra vida y que va delante nuestro. Que el Señor nos guíe, que sea Él siempre, cada día, nuestro escudo y galardonador. Vamos a orar. Padre, bueno, te damos gracias en esta hora por tu palabra y rogamos que seas, Señor, brindando consuelo, dirección y decisiones, Señor, ayudándonos a tomar las decisiones correctas cada día, para que en todo ello, aún en las situaciones difíciles, seas tú, Señor, glorificado. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.